damos gracias por sus misericordias, por sus bondades. Amén. En este día queremos compartir una palabra que se encuentra en 2 Corintios. 2 Corintios capítulo 10, verso 4 y 5. Entonces 2 Corintios capítulo 10, verso 4 y 5 dice así: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. Puede tomar asiento. El mensaje de hoy se titula Destruyendo los argumentos de las tinieblas. Dios nos ha entregado a nosotros, sus hijos, las armas necesarias para equiparnos como soldados, a fin de que estemos con todo lo necesario para enfrentar una lucha espiritual. La Biblia nos dice por allí, en 2 de Timoteo capítulo 2, versos 3 y 4, que nosotros somos soldados de Jesucristo. Pero cuando leemos ese pasaje, dice que somos buenos soldados. Y el buen soldado es un soldado que escucha la instrucción del que le enseña. Amén. Verso 2 de Timoteo 2, 3 y 4. Y el buen soldado de Jesucristo, para que sea bueno soldado, igual como el soldado terrenal, tiene que estar atento a las instrucciones de clase del instructor, ¿verdad? Amén. Tiene que estar atento para aprender todo lo necesario para enfrentar un conflicto de guerra. Conocer el manejo de armamentos, conocer todo lo que necesita para poder defenderse. Él dice que somos buenos soldados de Jesucristo. Usted y yo tenemos que ser buenos soldados, preparados y adiestrados para poder enfrentar la batalla. ¿Amén? Sabemos nosotros que el soldado terrenal dispone de su armamento, experto en explosivos, hay misiles continentales e intercontinentales, hay, la marina, la aviación, todos en su ámbito, en su área, trabajan juntos, unidos, para enfrentar a un enemigo. Está el servicio de inteligencia que proporciona la información para indicar dónde están los altos mandos enemigos, dónde están las armas, dónde están los explosivos, dónde está el agua, dónde están los alimentos. Todo lo que la logística indica que es necesario, se destruye aquello y el enemigo finalmente es detenido y vencido. Y nosotros como hijos de Dios también pertenecemos a un ejército, pero es un ejército espiritual. Amén. Por eso la palabra de Dios que acabamos de leer en 2 Corintios 10 dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, no son armas físicas, no es un explosivo, no es un fusil, un puñal, no, son armas espirituales. Y dice este pasaje del verso 4 de 2 Corintios 10, que son armas poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Cuando habla de fortalezas, está hablando, amados hermanos, de argumentos que se levantan en las mentes para apartar al hombre de la verdad, para alejarlo de Dios. Usted conversa con muchas personas en el mundo y cada uno tiene su propio pensamiento, su propia idea. No, si total todos los caminos van a Dios. Si yo también creo, pero a mi manera. Y cada uno tiene sus razones, sus fundamentos. Y ocurre, hermanos queridos, que esos pensamientos son a veces obstáculos que les impiden llegar al conocimiento del Evangelio. ¿Por qué? Porque hay una lucha espiritual. Y nosotros como soldados de Cristo tenemos que adiestrarnos en la lucha espiritual.
Porque nuestra lucha, dice la palabra en Efesios 6, no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernantes de las tinieblas, las huestes espirituales de maldad que se mueven en las regiones celestes. Es decir, son entidades espirituales de maldad que se mueven en los aires. El mover de las tinieblas bajo el mando de Satanás, que es el que guía todas esas fuerzas de la oscuridad. Y esas son las fuerzas de la oscuridad en las cuales usted y yo estamos luchando cada día. Es importante, amados hermanos, que nosotros, al igual que el soldado terrenal, prestemos atención a la instrucción. Lamentablemente, el Señor nos ha estado dando como iglesia mucho alimento, mucha instrucción. Cada vez que usted viene a la casa de Dios está siendo instruido. Amén. En cada mensaje que se entrega hay una instrucción de Dios. En cada estudio bíblico que se entrega hay una instrucción de Dios. Pero a veces nos encontramos con algunos soldados que no se presentan a la instrucción. Y cuando el soldado no se presenta, no recibe la instrucción, es cuando a veces empieza a enfrentarse a una lucha donde muchas veces el soldado termina en el suelo. Imagínense una guerra, un soldado que va con su fusil pero sin balas. No va a llegar a ninguna parte. Y el cristiano, si no está bien adiestrado en la lucha espiritual y no se presenta a recibir instrucción y a obedecer la instrucción, lógicamente que no va a tener una vida preparada, apta para enfrentar la lucha, las pruebas, las dificultades de la vida. Muchas veces las dificultades lo van a dejar en la casa, van a venir con desánimo, a veces ni va a venir, porque la lucha se le presentó y no fue capaz de vencer. No está preparado, a lo mejor no está buscando a Dios como debiera, siendo enseñado cuando la palabra día tras día está entregándonos a nosotros la instrucción necesaria para poder tener victoria en medio de nuestras luchas. Ocurre, hermanos, entonces que esta lucha es algo que vamos a tener sí o sí. Ninguno de nosotros está exento en algún momento, en algún área de nuestra vida, área personal, familiar, incluso está dentro de la misma iglesia, puede darse una lucha, una dificultad, porque el enemigo está en todas partes tratando de hacer la zancadilla, de hacerlo tropezar, de hacerlo retroceder. Entonces, hermanos, que nosotros estemos siempre pendientes de estar presentes en los servicios, buscando la enseñanza de Dios. Amén. Aquí dice la palabra de Dios en el capítulo 10, 2 Corintios, verso 5. Dice que estas armas son poderosas para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos. Derribando argumentos. Los argumentos son los pensamientos, las razones que se levantan contra el conocimiento de la verdad. Argumento es una palabra que tiene su origen también en el griego. Logismo significa razonamiento, pensamiento o conciencia. El mundo tiene una forma de pensar, una forma de religión, una forma de creer, y a veces está ese pensamiento tan arraigado, tan profundo en su mente, que usted conversa con ellos y no hay forma de que ellos entiendan, porque se cierran totalmente. Ahora, esta palabra de Dios, estas armas que son poderosas en Dios, para derribar esos argumentos. Y toda altivez, el argumento y la altivez que tiene la persona para levantarse contra la verdad. La altivez es el orgullo, la arrogancia, la autosuficiencia humana que se levanta en la mente contra el conocimiento de Dios. Siempre hay un pero para servir a Dios, siempre hay una razón, un motivo que nos deja, que nos tira para atrás. Y si la persona está en el mundo y no ha conocido a Cristo, con mayor razón el enemigo le trae 1000 razones, 1000 excusas para no recibir, para no buscar a Dios. Ahora, hermanos queridos, esos razonamientos los usa el hombre para justificar sus propias ideas, para justificarse o
justificar, ¿cierto?, su rechazo a Dios. Y muchas veces, amados hermanos, nosotros como pueblo de Dios también, por nuestra falta de consagración, somos parte de esas razones. Hay gente que dice, no, pero es que yo conozco a tal hermanito que va a tal parte y el hermanito lo viera como es en su casa. Lo viera como es en el barrio. Lo viera como es cuando está con los amigos. Entonces, el que sigue a Cristo debe andar como Él anduvo. Amén. Porque si nosotros andamos igual como el resto, entonces estamos lejos de ser cristianos. Dijo una señora, evangélicos hay muchos, pero cristianos pocos. Tenemos que vivir como hijos de Dios, como cristianos, como seguidores de Cristo, siguiendo sus huellas, siguiendo sus pisadas. Entonces, amados, dice que en el verso 5 que estas armas son poderosas para derribar argumentos y altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y no solamente eso, sino que además dice, llevando cautivo, no sé si está por ahí, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Eso quién lo hace? El Espíritu Santo de Dios. Amén. Sí, Señor. Yo puedo darle a usted muchos argumentos bíblicos, pero si el Espíritu Santo no toca su corazón, no toca su mente, no va a recibir. Si no hay un corazón que tenga alguna inquietud, alguna disposición a buscar de Dios, y el Espíritu no obra allí porque usted no le deja, porque pone una barrera, no va a recibir. Pero si usted recibe, dice la palabra, que ese Espíritu Santo, a través de la palabra, derriba argumentos y toda altivez, y lleva cautivo, lleva prisionero todo pensamiento que se levanta contra la verdad, lo lleva prisionero hacia la obediencia a Cristo. Eso ocurre cuando el hombre se entrega a Cristo, cuando el Espíritu Santo de Dios toca su vida, y como dice la palabra de Dios, el hombre nace de nuevo. Le da una mente nueva, un corazón nuevo, un sentir, un pensar. Todas las cosas son transformadas por el poder de Dios. Y eso no lo voy a hacer yo, ni el pastor, ni usted, lo hace el Espíritu Santo. Amén. Por eso dice la palabra que Él convencerá al mundo de pecado, justicia y juicio. El Espíritu Santo de Dios. Pero no debemos dejar de llevar la palabra cuando tengamos la oportunidad de hacerlo, hermanos queridos. ¿Saben, hermanos, que esto es de vital importancia? Es una experiencia indispensable para poder entrar en la presencia de Dios. Dice por ahí Juan 3, que ninguno que no haya nacido de nuevo podrá ver el reino de los cielos. Por lo tanto, una persona puede tener una religión, un pensamiento, una idea de cómo es Dios o de cómo ellos creen, así nomás, a su forma, pero si no se sujetan a la voluntad de Dios, difícilmente podrá encontrar la bendición de Dios. Entonces, esta es una experiencia muy necesaria. Por allí nos dice Juan 16:7. ¿Qué nos dice por allí? Juan 16, verso 7 y 8. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Ese es un príncipe de las tinieblas, como hablábamos recién, el que se mueve en las regiones celestes contra el pueblo de Dios, pero este ya es un enemigo vencido. Entonces tenemos que tener claro que nosotros estamos luchando contra un enemigo que ya fue vencido en la cruz, y nosotros alcanzamos la victoria por medio de la fe en Cristo. Él es el que nos lleva hacia la victoria. ¿Ven? El apóstol mencionó, ¿cierto?, que estas son armas poderosas, que no eran armas carnales. ¿Cuáles serán esas armas, hermanos? Dios nos ha entregado 3 armas fundamentales. Amén. Ahí está. Gloria al Señor. Oración,
ayuno y palabra. Es por eso que están entregando palabra todo el tiempo aquí. Es por eso que hay estudios bíblicos, para que usted sepa cómo es el tema del ayuno, cómo es el tema de la oración. Para enseñarle, para adiestrarlo para la lucha, para el combate espiritual. Esas son las armas que el Señor entrega a sus discípulos, a sus siervos. Aleluya. Y es importante que haya un equilibrio en esto. Puede que haya un hermano bueno para orar, bueno para ayunar, pero no tiene palabra. En otras palabras, cuando enfrente un argumento contrario a la verdad del Evangelio, no va a tener cómo responder a eso. No va a tener fundamento, no va a tener conocimiento de la palabra para decir, no, saben que eso es un error, porque la palabra me enseña esto a mí. En tal parte me encuentro usted. Y si usted tiene ese argumento, esa base, ese fundamento, va a cerrar la boca del enemigo. Y cuando hablo del enemigo no me refiero a las personas, porque como dijimos recién, nuestra lucha no es contra carne y sangre, no es contra personas, es contra falsas enseñanzas que abundan en estos días. Entonces es importante que el cristiano no solamente tenga oración y ayuno, sino tenga palabra. Pero también los extremos, por el otro lado, son malos. Puede que una persona conozca mucho de la palabra, pero nunca ore, nunca ayune. Ahí tenemos otro problema. Porque el cristiano puede conocer, pero si ese conocimiento solamente llega al intelecto, bueno, la palabra por sí sola es viva. Dios en su gracia y misericordia puede usar igual una palabra para tocar a alguien. Pero si el cristiano solamente conoce palabra, pero no ora, no ayuna, va a tener conocimiento, pero va a faltar gracia. Amén. Y ambas cosas tienen que estar unidas. Para que el cristiano esté equipado, para que el cristiano tenga el conocimiento, la madurez, la eficacia en el servicio. Entonces estas armas son necesarias que usted y yo las conozcamos y aprendamos a utilizarlas. Por ahí dice Pablo a Timoteo, habla del obrero aprobado que usa bien la palabra de verdad. La palabra de verdad del Evangelio, que usa, la palabra usa, en el original viene de una palabra que es trazar. La idea de eso es una regla donde usted dibuja una línea recta, es decir, usted con rectitud, sujeto a la verdad bíblica, expone, enseña, instruye, que usa bien la palabra de verdad, un obrero aprobado. Pero para eso hay que conocerla. Si yo no la conozco, yo no puedo enseñar bien lo que conozco mal. O a lo mejor lo que ni conozco. Puedo yo suponer que las cosas son así o pensar que las cosas son de esta manera, pero a veces nuestro pensamiento anda lejos de lo que Dios enseña. Entonces, por eso es importante, hermanos queridos, que nosotros nos adiestremos en estos armamentos espirituales para derribar todo argumento que el enemigo levanta contra el conocimiento de la verdad del Evangelio. Es importante que nosotros consideremos estas cosas. El Señor Jesucristo nos dio una clase extraordinaria a nosotros. Cuando usted lee Lucas 4, en el verso 1 adelante, usted se encuentra que el Espíritu Santo lleva a Jesús al desierto. ¿Qué está haciendo el Señor en el desierto? Orando y ayunando por 40 días. Terminado ese tiempo, dice que tuvo hambre y el enemigo se presenta para hacerle tropezar. Le presenta varias opciones para que el Señor caiga. Y cada vez que el enemigo quiso hacerlo tropezar, le dice, no, porque escrito está. Como el Señor tuvo hambre, dijo, bueno, si tú eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él sabía que el Señor tenía en su carne, en su cuerpo, una necesidad de alimentarse, tenía hambre. Y el Señor perfectamente pudo haber convertido esas piedras en pan. Pero el Señor le dice, no, porque escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Amén, Señor, que sale de la boca de Dios. ¿Sabe que esa lucha fue bien interesante? Quedó aquí escrita en la palabra para que nosotros la analicemos, la estudiemos. El Señor venció al diablo con la palabra.
O sea, el argumento que él presentó fue derribado por la palabra. Y es exactamente lo mismo que sucede hoy día cuando alguien quiere introducir en su mente una palabra para confundirlo, para hacerlo tropezar, pero cuando usted está fundamentado en la palabra, usted sabe que esa es la base que usted tiene para decir, no, eso es un error. Imagínese usted acá el Señor en Lucas 4, después de que intentó hacer caer al Señor con el tema de hacer convertir las piedras en pan, le dice el diablo al Señor Jesucristo, dice que le llevó a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y el diablo le dijo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, y postrado me adorares. Todo será para ti, toda esta gloria será tuya. Mire qué tipo más patudo. Cuando de Dios en la tierra es su plenitud. Amén. ¿Qué tiene él que ofrecer? Aunque él tiene un derecho legal. Satanás tiene un derecho legal, ¿sabía usted? El día que Adán y Eva pecaron, desobedecieron, Dios le había dado al hombre la tarea, ¿cierto?, de someter a toda la creación. Era el hombre que estaba a cargo de todo allí, que se señoreara sobre las bestias y sobre todo, pero el día que él desobedeció, perdió el control del hombre y ahora el enemigo tiene poder, influencia sobre una humanidad caída, corrompida por causa del pecado, y todas las cosas que hay en este mundo sin Cristo están corrompidas, todas. Amén. Organizaciones humanas, políticas o religiosas que no están fundamentadas en el Evangelio, están todas corrompidas. Todo eso. Entonces el Señor, cuando escucha lo que le dice el diablo, todo esto te daré si postrado me adorares, dice el Señor, le responde, vete de mí, Satanás, porque escrito está. Otra vez usa la palabra del Señor. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Fíjese en un detalle. El enemigo tentando al Señor, y el Señor le dice, vete de mí, Satanás, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El mismo Señor es Dios presentándose allí. Para algunos que todavía no tienen claro aquello, el Señor Jesucristo también es Dios. Luego dice que lo lleva a Jerusalén, a la parte alta del templo, al pináculo, y le dice, tírate para abajo, porque está escrito. El diablo usando todo el rato. Miren, aquí cambió la historia un poquito, miren. Primero, el Señor usó la palabra para defenderse del engaño del diablo, para destruir los argumentos, para destruir la trampa que el diablo le estaba haciendo al Señor. Pero ahora el diablo, como vio que no podía contra el Señor, ahora el diablo usa la palabra. Usa la palabra. Y le dice el diablo al Señor, porque escrito está, échate acá abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Piensa un momentito esto, hermano. Si el enemigo tuvo la osadía, el atrevimiento de usar la palabra contra el Señor, ¿cuánto más contra un cristiano mal preparado en la palabra? Si el diablo convenció a la tercera parte de los ángeles para levantarse contra el Señor en los cielos y intentar hacer un golpe de estado, y convenció a los ángeles, hermano. Amén. Los ángeles que son superiores a nosotros en sabiduría, en poder, en fuerza, ¿no lo hará con nosotros débiles humanos? Pero para evitar a aquellos que el Señor nos entrega estas armas, para tomarnos de ellas, usarlas apropiadamente para defendernos de todo argumento que se levanta contra el Señor. Amén. Amén. Sí. Gloria al Señor.
hay también algo necesario que debemos hacer nosotros, que no solamente examinar doctrinas extrañas, que muchas han en este momento, sino que también, hermanos, hagamos un examen introspectivo, es decir, que nos examinemos a nosotros mismos. A través de la palabra nos examinemos y veamos cómo estamos caminando, cómo estamos sirviendo. Incluso sometamos algunas cosas que nosotros creemos a la palabra. ¿Por qué digo esto, hermanos queridos? Porque dentro del pueblo de Dios hay, lo digo en todos, en algunos hermanos que todavía arrastran en su mente pensamientos, creencias de su vida pasada y que no están aquí. Amén. Sí. No están en la palabra de Dios. En cierta oportunidad alguien dijo, un cristiano, el día que lleguemos al reino de los cielos y estemos allá arriba, se van a sorprender algunos porque vamos a encontrar a varios católicos allá arriba. Yo creo, por la palabra de Dios, que todo católico que abra su corazón al Señor Jesucristo y a su Santo Evangelio, recibiendo a Cristo como el único Señor y Salvador de su vida, y confíe solamente en la obra de Cristo en la cruz, por supuesto que entra al reino de los cielos. Amén. Pero para eso se necesita, como dice la palabra de Dios, dos cosas: arrepentimiento y conversión. Una persona puede a lo mejor tener arrepentimiento, o más que arrepentimiento, remordimiento, pero jamás se convierte, nunca cambia, sigue siendo el mismo. No puede entrar en la presencia de Dios. Observe usted lo que nos dice la palabra de Dios. Dice por ahí en el libro de los Hechos, me parece que está, ese pasaje que dice: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Para que nuestros pecados sean borrados, hace falta arrepentimiento y conversión. Y eso también es obra del Espíritu Santo. Amén. Cuando el Señor toca el corazón, la persona se vuelve al Señor, empieza Dios también a manifestar su poder sobre él, a manifestar su gloria, y el hombre puede conocer a Cristo. Cristo viene a su corazón, mora, habita en su vida y produce ese mover en su vida que lo lleva, lo mueve a buscar a Dios. Por ahí nos dice la palabra en Hechos 3:19, eso me parece que está. Hechos 3:19. Amén. Así que dice: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Arrepentimiento y conversión. ¿Sabe usted, hermano querido, que hay un movimiento espiritual dirigido por el Vaticano desde hace muchas décadas? Yo empecé a mirar para atrás en la historia y hubo un hombre, Karol Wojtyla, polaco, conocido en el mundo como el Papa Juan Pablo II, que este hombre trabajó, y la obra más prominente de su obra fue promover el ecumenismo. Es decir, él hizo contacto con líderes de distintas religiones. No importa si creían en Dios o no importa si eran religiones que tenían alguna, no sé cómo decirlo esto, religiones que son totalmente alejados, o sea, no hay ninguna forma en que haya conciliación entre el Evangelio y lo que ellos creen y practican, pero no le importa, dijo el Papa. Si usted cree en Dios, eso es suficiente, todos somos hermanos. Nosotros no tenemos, decía él, y ese es el discurso ecuménico,
Nosotros tenemos que unirnos en las cosas que compartimos, o sea, en otras palabras, busquemos lo que nos une, no lo que nos separa. Es el discurso ecuménico. ¿Cuál es el objetivo de este movimiento ecuménico? Reunir a todas las religiones del mundo para que formen una sola religión mundial que va a ser la que recibirá en el futuro al anticristo. La religión mundial liderada por el Vaticano y todas las otras sectas como una sola para darle adoración al anticristo. Y ese es el discurso de ellos. Entonces, para ser hijo de Dios hay que tener arrepentimiento y conversión. Amén, Señor. Si no hay eso, puede tener una religión, pero no es hijo de Dios. La palabra de Dios en Juan 1:12 dice por ahí: Jesús a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Amén. Pero los que le recibieron y creen en su nombre, a esto les da autoridad de ser hechos hijos de Dios. Ese discurso de Karl Wojtyla, Juan Pablo II, después siguió después de él el alemán Joseph Ratzinger, conocido como Benedicto XVI. Después vino Jorge Bergoglio, Francisco, y ahora está el norteamericano, declarado el nombre del actual, que lo van a conocer ahora. El hecho de que todos tienen el mismo discurso ecuménico. Ellos están preparando la única religión mundial que dará adoración al anticristo. Nosotros, amados, tenemos que tener claras estas cosas de parte de Dios en su palabra para que no nos dejemos arrastrar por el error. Todos nosotros, o muchos de nosotros, a lo mejor venimos de distintos trasfondos religiosos. Hay gente que a lo mejor llegó al Evangelio saliendo del catolicismo, como muchos de nosotros. Otros salieron de otras corrientes religiosas para llegar finalmente a conocer el Evangelio, pero debemos cuidarnos de sacar esos argumentos y esos pensamientos que a lo mejor nos enseñaron fuera y que no son acorde a la palabra. Hay una enseñanza que lleva varias décadas, que está introduciéndose en un amplio sector religioso, entre paréntesis cristiano, que más que cristianos en verdad son una secta, que son las famosas maldiciones generacionales. Esto tiene su origen allá en Éxodo 20, verso 5. Vamos a dar una vueltecita por allí. Éxodo 20, verso 5. Ahí estaba hablando el Señor en el verso 4 acerca de no hacerse imágenes para adorar, ni seguir los ídolos de las naciones. Él dice: no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. La palabra visito, esa palabra viene del hebreo paká, que significa acusar o castigar. O sea, porque el Señor castiga la maldad de los padres sobre los hijos, en lo que se llamaría una maldición generacional. A raíz de esto mismo es que en Israel apareció un refrán, un dicho, y ese dicho decía: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Ese refrán viene de esto: los padres cometieron el pecado y los hijos son los que pagan. En el fondo eso significa. Y resulta que el Señor mismo puso fin a eso. Amén. Amén. Sí. Según esta maldición generacional, esto entre paréntesis para que usted lo sepa, es enseñado por una corriente que es conocida como la visión celular. La visión celular, aquí en San Javier también existe eso.
según esa enseñanza, hay muchas personas que hoy día están bajo una maldición. Y eso incluye a los cristianos. ¿Por qué hay cristianos que están enfermos? ¿Por qué hay cristianos que viven en pobreza? Una maldición generacional, pues dicen ellos. ¿Cómo solucionamos esto? Hay que quebrantar esas maldiciones en el nombre de Jesús. La pregunta es, ¿será eso bíblicamente correcto? Es que hay muchos que lo creen, por hermano, y siendo cristianos, porque alguien enseñó eso en alguna oportunidad y eso les quedó allí en su mente creyéndolo. ¿Qué significa eso? Que todavía no ha habido una renovación de su mente en esos aspectos, en esas áreas. La palabra nos enseña de una renovación también en nuestra mente, y esa renovación es sacando los argumentos antiguos para dejar los argumentos nuevos, los que están aquí. Vamos a explicar esto, hermanos queridos. Bueno, con respecto a este tema, dicen a ellos, y yo eso lo sé de primera fuente, de primera mano, porque yo los conocí, que estuve, los conocí a ellos, por eso se lo digo con conocimiento de causa. Si usted es el hijo del rey, tiene que vivir como un príncipe, hermano, como un príncipe, no como una persona que todo el tiempo está con carencias, con necesidades, con pobreza. Si usted es el hijo del rey, ¿habría usted un príncipe que ande viviendo en la miseria? Y empiezan a sacarle a varios personajes de la Biblia. ¿O acaso no se acuerda que Abraham era un hombre que estaba forrado? ¿Cómo estaba David? ¿Cómo estaba Salomón? Vivían en la abundancia. Y si usted como hijo de Dios todo el tiempo anda en medio de la miseria es porque algo hay en su vida. Eso enseñan ellos. Hay una maldición sobre usted. La maldición generacional, seguramente su padre, su abuelo, sus ancestros algo hicieron y eso afectó a las generaciones pasadas. Si usted no corta hoy con eso, la generación que viene después de usted, sus hijos, sus nietos van a seguir. Por eso hay que cortar eso. La maldición generacional. Eso enseña la visión celular. Y por eso había ese dicho en Israel. Los padres comieron las uvas agrias y los hijos tienen la dentera. Pero dijo el Señor, no, esta cosa hasta aquí llega, termina. Y el Señor habló acerca de esto a través del profeta Jeremías. Pero antes de ir a Jeremías, vamos a tomar un ejemplo, un par de ejemplos tal vez. De acuerdo a esa enseñanza, deberíamos nosotros suponer que el apóstol Pedro estaba bajo maldición. ¿Por qué? Porque el apóstol Pedro andaba sin una en los bolsillos. Porque si era hijo del rey, ¿por qué anda sin una? Como príncipe tendría que estar, pero así. El apóstol Pedro, un hombre que al parecer no tenía muchos recursos. En Hechos 3, capítulo 6, miren lo que dice allí. Pedro y Juan van a orar al templo, la hermosa. Sí. Hay un hombre mendigo que lo colocaban a la puerta para pedir. Y cuando ve a Pedro, el hombre está, esperando a que caiga alguna cosita. ¿No? ¿Y qué le dice Pedro? No tengo plata. ¿Está por ahí o no? Mas Pedro le dijo, no tengo plata ni oro. O sea, no tengo ni mucho ni poco. No tengo plata y tampoco tengo oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. De acuerdo al razonamiento de las maldiciones generacionales, ¿por qué Pedro andaba en esas condiciones y hijo del rey? Y no solamente Pedro estaba en bajo maldición, dicen estos personajes. El mismo apóstol Pablo. El apóstol Pablo andaba, era que se yo mandaba a Pablito. Veamos lo que nos dice por ahí Filipenses 4:11. Filipenses 4:11.
Filipenses 4:11. A ver. 4. Amén. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Verso 12. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Un personaje que enseñaba el tema de las maldiciones generacionales, cuando alguien le dijo que eso era un error, porque estos siervos de Dios, grandes siervos, era imposible que estuvieran bajo maldición. Ahora, cuando alguien les enseñó este verso, tuvo el atrevimiento de decir que esa era una revelación para los últimos días y que él estaba en esa condición porque a él no se le había revelado esa verdad. O sea, el apóstol Pablo no tendría por qué haber padecido necesidad y pasar hambre. Si no era cualquiera, era un tremendo siervo. Entonces, como decíamos, ese famoso refrán de Israel, un día el Señor dijo: ya esta cosa hasta aquí llega, y habló a través del profeta Jeremías, capítulo 31, verso 29 y 30, por favor. Jeremías 31, 29 y 30. Así el Señor, ahora el Señor, el tema de la dentera y de la maldición que alcanza el hijo, hasta aquí llegó esta cosa. Y vendrán los... Jeremías 31, 29. En aquellos días no dirán más: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Verso 30. Sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera. Eso de comer uvas agrias y tener dentera, hermanos queridos, es una metáfora. Significa, el hombre que pecare, ese va a pagar. Ese paga. No va a pagar el hijo por el padre, ni por el abuelo, ni por el que vivió hace no sé cuántas generaciones más atrás, que cada uno va a pagar por lo suyo. No dirán más ese dicho en Israel, dijo el Señor. Y también eso lo confirmó, vamos a ver un poquito acá, estamos viendo entonces Ezequiel 31, vamos a ver si acaso algo más que tocar acerca de eso. El Señor confirma esto mismo luego a través del profeta Ezequiel, capítulo 18, Ezequiel 18, verso 2, dice, Ezequiel verso 2, 18:2, capítulo 18, verso 2, dice: ¿qué pensáis vosotros, los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel, que dice: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? ¿Qué piensan ustedes acerca de eso? Pregunta el Señor. Verso 3. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. Hasta aquí llegó esta cosa, se terminó esta cosa. Verso 4. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Sigamos en este mismo capítulo 18 de Ezequiel, pero al versículo 20. Versículo 20. Dice, versículo 20, no capítulo 20, querido hermano. Ezequiel 18, verso 20. Dice:
El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. Se acabó la maldición generacional, hermanos. Se terminó. Se acabó. Dice, el Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Ahora bien, cuando usted recibe a Cristo, el Señor, como su Señor y Salvador, no hay maldición que valga. Amén. La maldición que nosotros traíamos encima era la maldición de la ley. Porque ninguno de nosotros éramos capaces de cumplir la ley de Dios. Pero el tema esto de la maldición generacional ya no corría. Ahora, lo único que nosotros recibimos como herencia fue el pecado de Adán y Eva. Dice la palabra de Dios, no recuerdo el pasaje específicamente en este minuto, pero dice que por el pecado de uno todos somos constituidos pecadores, pero por la justicia de uno, de Jesús, todos somos constituidos luego justos. Amén. Heredamos el pecado. Nosotros tenemos una condición caída sin Cristo. Cristo nos levanta, nos restaura, pero aún seguimos luchando contra esa tendencia hacia el mal. Pero dicen algunos, oye hermano, pero ¿no se ha fijado usted? En la familia tanto son todos ladrones, son todos drogadictos. ¿Eso no es una maldición generacional entonces? ¿Por qué en tal familia toda la gente tiene tal enfermedad? Es una maldición generacional. Pero aquí vemos que el Señor termina con eso. ¿Qué es lo que pasa con familias como esa, hermano? ¿Por qué pasa eso ahí? Una razón súper simple, hermano querido. Los abuelos fueron ladrones, los hijos fueron ladrones, los nietos fueron ladrones. Nosotros hemos visto videos donde andan las mamás por los supermercados robando con la guagua en coche, y mientras anda haciendo lo suyo, anda otro chiquitito como de 3, 4 añitos por ahí viendo qué cosita voy a agarrar, ¿no? Entonces, eso se va repitiendo por familia, no por una generación, una maldición generacional. Se va repitiendo, hermanos queridos, porque hay un ejemplo de vida, un patrón de conducta. Un patrón de conducta. No es una maldición generacional, es un patrón de conducta. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los hombres? Que a la pobre mujer la tienen como trapeando el suelo con ella. A gritos, a insultos y a golpes. ¿Sabe por qué pasa eso, hermanos? Porque él cuando fue niño vio a su padre gritar, insultar y golpear a su madre. Y su padre lo hizo porque el abuelo también lo hizo. Es una conducta que se va repitiendo y se va normalizando. Entonces el niño lo ve tan normal que él entiende que los problemas así se solucionan, por hermano. Es una conducta aprendida por el entorno familiar. Ese es el tema. No es una maldición generacional, es una conducta que afecta a las generaciones porque ese es el ejemplo de vida que le han dado. Pero cuando un niño ve a dos padres que se aman, que son respetuosos, que en su casa no se escuchan un garabato, que en su casa no se escuchan escándalos, ni borrachera, ni ninguna clase de escándalo, ¿cómo va a crecer ese niño? Cuando él tenga a su mujer va a repetir lo que él aprendió de sus padres. Entonces, cuando vemos cosas como esas, no son maldiciones generacionales, son patrones de conducta que se van repitiendo porque afectaron la vida de un niño. Ahora, con respecto a las enfermedades, hay enfermedades que son de carácter biológico, no espiritual. Son genéticos, como dicen los doctores. Hay una predisposición a tal enfermedad porque la mamá tuvo esta enfermedad, porque la abuela, una predisposición genética. Ese es otro tema. Entonces, las personas que enseñan este tipo de cosas
toman todo esto y hacen de eso una doctrina que no tiene un fundamento en la palabra. Porque el Señor ya dijo, nunca más dirán, los padres comieron su sal y ahora los hijos tienen la mentira. Ahora el que coma ese va a tener que llevar el problemita. El alma que pecare, esa morirá. Entonces, hermanos queridos, cuando usted somete sus pensamientos a la palabra de Dios, la misma palabra va sacando el error y va colocando lo que el Señor enseña en ella. Amén. Porque si de repente me encuentro yo esta cosa la conozco bastante, hermano querido. Conozco mucho ese tema yo. Conocí esas personas. Conocí todo lo que ellos enseñan. Y conozco paso a paso, uno tras otro, los errores que enseñan, con fundamentación bíblica. Entonces es importante, hermanos queridos, que nosotros tomemos estas armas que Cristo nos da, oración, ayuno y palabra, para que podamos defendernos de todo error, de toda enseñanza contraria a la Escritura. Tengamos los argumentos bíblicos para destruir toda actividad que se levanta contra el conocimiento de la verdad. Amén. Que el Señor nos ayude, el Señor nos bendiga y nos ayude, Señor, a continuar caminando fiel, permanentemente buscando al Señor, congregándonos, recibiendo palabras, recibiendo todo lo que se nos quiere entregar para el crecimiento de nuestra vida espiritual. El Señor le bendiga, amados hermanos. Dejamos en este lugar entonces a nuestra hermana Mónica para que pueda continuar con este servicio. Amén.